Voces, parte de tu historia. Aprender es mucho más que estudiar. Universidad Abierta Interamericana. www.uay.edu.ar. El futuro sos vos. Tenete fe. USAL te acompaña. ¿Cómo les va? Soy Teresa Cabado y estamos como todas las semanas en Educación y Sociedad. ¿Qué tal, doctor O'Donnell? Muy bien, ¿Cómo está usted? muy bien. Bien, bueno, hoy estamos con el doctor Enrique Bulit-Goni. ¿Qué tal? Bienvenido al programa, doctor. Sí. Bueno, doctor, comience usted. Enrique, te quiero comentar dos experiencias que tuve recientemente, ayer y hoy, para iniciar una conversación contigo, ¿no? La de ayer vi al presidente, al ministro de Salud, que es amigo común, presentando el nuevo plan de salud, que tiene algunos aspectos realmente impactantes y modificatorios de la situación. Pero uno también se pregunta cuánto dinero será necesario para poner en marcha un plan de esa significado, de esa magnitud, ¿no? Y hoy en la mesa que me tocó en el Rotary, me tocó una abogada chilena y estuvimos conversando del intento que hay de hacer universidad gratuita en Chile, que no la tiene hasta el momento. Yo, como sé que vos has trabajado intensamente en lo que puede decirse la financiación de la educación, ¿no? A este concepto genérico de la población de que la educación es gratuita y debe ser gratuita, y el hecho real de que la educación es costosa y hay que pagarla, alguien tiene que pagarla, porque la prestación del servicio no es gratuita, el edificio donde se imparte o la tecnología a distancia con la que se hace tampoco es gratis. Me gustaría un poco tus reflexiones en torno a educación y al dilema financiero que la sociedad moderna tiene para manejar asuntos de este tamaño, sobre todo, ¿no? Sí, cuando uno aborda esos temas llega un poco y llega rápido al hueso de la cuestión. Yo creo que podemos afirmar que en la Argentina, en los qué, estamos todos de acuerdo. En los cómo es un tema que nos rehusamos a analizarlo. Yo creo que las sociedades tienen que analizar los qué, los cómo y los con quién, o los quiénes, de manera simultánea. La magia no existe. Lo que vos decís de que la educación tiene un costo, es verdad. De lo que se trata es de discutir quién asume ese costo y quién lo asume de la manera más eficiente y más justa, que son dos valores que no se pueden dejar de tener en cuenta. Sí. Yo creo que si bien esto es bastante compartido, no es sencillo. No, ¿qué vas a hacer? Yo le decía ayer a un ministro de la provincia de Buenos Aires con quien charlábamos sobre diversos temas, porque él está en distintas competencias, yo le decía que, a mi juicio, todas las batallas que se ganan en la sociedad se pierden dentro del sistema respectivo. La sociedad argentina, por ejemplo, en materia de educación, estaría de acuerdo con que aquellos que pueden aporten algo al sistema educativo estatal.
se vive generalmente como una situación de injusticia, que el padre de un alumno que está pagando una cifra muy alta en un colegio privado, entra a estudiar gratuitamente a la Universidad de Buenos Aires. Sin embargo, dentro del sistema es un tema que no se puede tocar, el tema del arancel. Pero peor son los extranjeros que vienen a estudiar gratuitamente a la universidad pública, que está lleno hoy, ¿eh? Sí, sí, pero eso, como toda tendencia que tiene una base, digamos, opinable, termina produciendo crisis. O sea, el director del hospital de Luján dice: yo atiendo nada más que a los de Luján, porque no tengo capacidad de atender a los de otros municipios. Y el ministro de la Argentina va a llegar un momento que va a decir: yo, acá se atiende solo a los argentinos. Como pasa en Estados Unidos, es decir, el país más rico del mundo vive de una manera más austera y más controlada que nosotros, que somos un país pobre. Si estos temas no se ponen arriba de la mesa, me parece que vamos a seguir escabullendo la realidad. Porque si hay algún tema que pertenece más que a nadie a la sociedad, es la educación. Sin educación no hay salud tampoco. O sea, si no tenés médicos bien educados y bien capacitados. La educación, yo creo que después de la economía es el tema más abarcativo. O sea, no me cabe la menor duda. Todo el mundo tiene que ver, o es alumno, o es estudiante, o es padre. Y la sociedad tiene una tendencia a delegar esa responsabilidad. Eso es del Estado. Bueno, pero el Estado no es un ente abstracto, el Estado lo constituyen personas y pero vos te acordás una vez que vino Alieto Guadagni al Rotary. Me acuerdo. Dijo una serie de estadísticas, ¿no es cierto?, sobre la cuestión. Ahí hay una que a mí me llamó especialmente la atención. Él dijo que en la encuesta reflejaba que el grueso de la sociedad, cuando le preguntaban qué opina de la educación en la Argentina, decía: es muy mala. Y cuando le preguntaban a las mismas personas qué opina de la educación que está recibiendo su hijo, la respuesta masiva era: es muy buena. ¿Qué significa eso? Que ese padre no quiere asumir el problema de la educación de su hijo, porque es violento, porque uno llega cansado, porque uno ya no tiene como antes, que con 8 horas de trabajo alcanza. Es una relación que aparte se ha quebrado. Yo al menos recuerdo que antes la relación entre el colegio y los padres era como una simbiosis. Hoy no es exactamente así. Bueno, no sé si es claro lo que quiero decir. Vos sos mucho más joven que yo, pero en mi época las madres en general no trabajaban, estaban todo el día al lado de los hijos. Los padres con un trabajo de 8 horas les alcanzaba. El resto del tiempo, por ejemplo, yo que he sido deportista desde chico, yo tuve grandes maestros en el club donde jugaba. Esas personas eran personas formativas, que nos daban ejemplo de vida, que nos daban consejos elementales. Esas personas no están más. Disculpe que lo vuelva a interrumpir. Cuando uno terminaba una carrera de grado, tenía el orgullo de poder llegar a ser profesional. Digamos que en cierta medida sabía que tenía, no el futuro garantizado, pero que iba a poder vivir dignamente de su profesión. Había quien le iba mejor, a quien le iba peor, a quien le iba más o menos, pero te garantizaba un determinado bienestar. Hoy no es así. Digo, o sea, hoy el hecho de tener un título de grado, no sé, doctor, usted qué piensa, pero hay mucha... Teresa quedó impresionada por un artículo que me mandó, que es muy bueno, ¿no? En realidad tenemos una sociedad que es muy buena describiendo los problemas, y como vos decís, en los que estamos de acuerdo, pero después diferimos en los cómo. También hay un tema interesante que a veces se usa mal, que son los cuándos, ¿no? Sí. Digamos, hay no es que diferimos, es que ni siquiera los abordamos, no los ponemos arriba de la mesa. Nos enojamos cuando abordamos esos temas. Terminamos peleando en lugar de... Pero te quiero decir que, a mi juicio, creo que algunas soluciones que se adoptan son por la premura del cuándo. Como todo lo queremos ya ahora, entonces adoptamos medidas ahora que después tenemos que retroceder o insistir sabiendo que ya no van a ningún lado, ¿no? En educación el ahora y el ya no existen. Claro. A largo plazo. Son inversiones a largo plazo. Claro. Pero lo que existe es la herencia de los errores que cometemos. Sin duda. Cuando nosotros formamos toda una generación de ingenieros, abogados o bailarines mal, tenemos una realidad en el baile malo, en la abogacía mala y en la ingeniería mala. Claro. Y después reconducir un grupo de gente que se ha impregnado en prácticas erróneas es tremendamente difícil. Pero ¿no? también ese profesional tiene que tener
un futuro más o menos claro, tiene que saber que va a poder vivir dignamente de su profesión, porque digamos que la clase que más está siendo afectada, por ahí ustedes discrepan, es para mí la media profesional. Le voy a contestar una cosa No sé si están de porque es la acuerdo. influencia del artículo interesa. No puede comentarlo. Disculpame, porque vos sos el invitado. Yo estoy aprendiendo, con ustedes aprendo. no. Hay puede una ser. realidad que es esta, Teresa. Nosotros pasamos de una sociedad de certidumbres, que por lo menos es mi niñez, tal vez la tuya, Enrique, no la suya porque ella es muy jovencita, a una sociedad de incertidumbre. Pero pagamos con una moneda de cambio. ¿No? ¿Por qué? Porque nosotros tomamos, cuando nosotros éramos chicos, teníamos derechos y obligaciones. Cuando transformamos los derechos y las obligaciones chiquitas, pasamos a la incertidumbre. Como todos tenemos derechos, nadie sabe lo que va a pasar. Cuando todos teníamos obligaciones, uno sabía lo que iba a pasar. Porque el guardabarreras del tren, ¿no?, estaba esperando que pasara el tren y bajaba la barrera, subía la barrera, bajaba la barrera. Como tiene derecho, se va a pasear, se va a bailar, porque tiene derecho, y las barreras a veces están abiertas y los trenes pasan. Yo creo que no ha sido gratis esta transformación de una sociedad que tenía obligaciones en una sociedad que pareciera que solo tiene derechos. Y esta incertidumbre hace que sí, yo tenía un título y creía que iban a pasar cosas. Mi nieto tiene el mismo título y no tiene la menor idea de lo que le va a pasar. Eso no Pero está mi bueno, nieto está cargado de derechos. Y yo tuve una niñez cargada de obligación. Sí. Entonces, es lo que... Hay que buscar un punto medio. Pero perdóname porque en realidad vos sos el invitado. No, yo estoy escuchando, vos sabés bien que pero mi relación con la educación ha sido muy extensa como alumno, muy extensa como profesor y muy breve como funcionario. Él trabajó con el ministro Salonia, ¿no? Sí, yo tuve 18 meses y eso me sirvió para tener un pantallazo de algunos temas, para poder hablar con mucha gente que conoce a fondo el hueso de la educación, los problemas. Por ejemplo, yo conocí a un profesor, Sylvain Lourier, que vive en Francia y trabaja en Francia y todo, pero es hijo de españoles y hablaba, por lo tanto, muy bien español. Y fue el intérprete de español de Gaulle durante toda su carrera, así que era un hombre exquisito. Y él me dijo una cosa que para mí es clave en materia del contenido de la educación. Me dijo, la cantidad de conocimientos es tan grande que ya la educación no puede consistir en la transmisión de conocimiento, porque es imposible. Las carreras de 6 años, sobre todo en las ciencias duras, son absurdas. El que está en 6º año, lo que aprendió en 1er año es paleolítico. La tendencia es a carreras cortas, intensas, que transmitan el herramental para el aprendizaje. Esa es la gran clave del profesor hoy. No transmitir conocimientos solamente, sino sobre todo estimular la duda, estimular el deseo de investigación, formular la inquietud y indicar caminos. Y después, al profesional, capacitación y reciclaje permanente. No puede ser, y eso lo digo por mi país, que estén ejerciendo la medicina médicos que se recibieron antes de que se invente la penicilina. Y eso ocurre, o abogados que recibimos el título antes de la Constitución vigente y antes del Código Civil y Comercial vigente, y nadie nos pregunte ni nos obligue a hacer una capacitación. Es decir, la Argentina tranquiliza su conciencia abriendo las puertas a la universidad de forma gratuita y después deja al egresado a su suerte en una sociedad que, como ustedes decían recién,